Era una noche fría y lluviosa, cuando Marcos conducía por una carretera secundaria hacia su casa. Después de un largo día de trabajo, la carretera estaba vacía, apenas iluminada por los faros de su coche, que barrían los árboles torcidos a ambos lados del camino. El viento sacudía las ramas y el golpeteo de la lluvia contra el techo del coche le daba un ritmo monótono a sus pensamientos. Pero Marcos estaba cansado, deseando llegar a casa a descansar. Mientras emergía en sus pensamientos, una figura apareció de la nada al borde de la carretera. Pegó un frenazo y el coche derrapó, deteniéndose a pocos metros de la figura, que apenas se distinguía bajo la lluvia. Era una joven. Llevaba un vestido blanco, empapado, y los pies descalzos. Parecía temblar de frío y miedo. Marcos bajó la ventanilla, aún aturdido por el susto. La joven se acercó al coche lentamente. ¿Estás bien?, preguntó Marcos con la voz entrecortada. La chica se inclinó hacia la ventana. Su rostro pálido mostraba varios cortes y moratones. Los ojos, grandes y asustados, estaban llenos de lágrimas. La lluvia empapaba el cabello, que caía los mechones desordenados sobre su rostro. «Por favor», dijo ella con un hilo de voz, «ayúdame. Mi novio me ha hecho daño. Necesito llegar al hospital». Marcos no lo dudó y abrió la puerta del copiloto. La chica se subió al coche, todavía temblando. Sus ropas empapadas dejaron un charco en el asiento. «Tranquila, te llevaré al hospital», le aseguró Marcos mientras se arrancaba el coche. Durante los primeros minutos, la chica permaneció en silencio, abrazándose a sí misma. La lluvia continuaba golpeando con fuerza y las ramas de los árboles parecían arañar las ventanas. La única luz provenía de los faros, cortando la oscuridad como cuchillos. Marcos intentó tranquilizarla mientras conducía. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, esperando que hablar la ayudara a relajarse. La joven lo miró. Sus ojos reflejaban un miedo indescriptible. «Me llamo Laura», dijo casi en un susurro. El nombre le resultaba extrañamente familiar a Marcos, pero no le dio importancia en ese momento. «¿Dónde te hizo daño tu novio? ¿Dónde está ahora?», continuó preguntando, tratando de mantenerla despierta. «En el puente. Me golpeó y yo corrí, pero él...». Laura no terminó la frase. Comenzó a llorar, ocultando su rostro entre las manos. Marcos intentó calmarla. Algo en su mente le decía que había oído esa historia antes, pero no lograba ubicar el recuerdo. Encendió la radio para distraerse, pero solo encontró un canal con interferencia que emitía un zumbido perturbador. La apagó rápidamente. A medida que avanzaba por la carretera, la sensación se convirtió en inquietud. De repente, Marcos recordó hace 2 años una joven llamada Laura había desaparecido cerca de esa misma carretera. Se había encontrado su cuerpo sin vida en un barranco junto al puente. Había sido una noticia que sacudió al pueblo durante meses. Se hablaba de un novio celoso y violento, pero nunca se había encontrado el culpable. Marcos tragó saliva, sintiendo con el corazón que latía con fuerza. «Laura, ¿tu novio es...?» Marcos no terminó la pregunta. La joven lo miró con los ojos oscuros y vacíos, como si toda la luz de su vida se hubiera extinguido. «Él nunca me dejó ir», susurró ella, con un tono que resonó en los oídos de Marcos, como un eco siniestro. Marcos pisó el acelerador. Una mezcla de pánico y desesperación lo empujó a querer llegar al hospital lo antes posible, pero al desviar la mirada por un segundo hacia ella, vio como la piel de Laura iba siendo más pálida, casi translúcida. Sus dedos temblaban y en sus muñecas había marcas de cortes profundos que sangraban lentamente. Marco frenó bruscamente. «Tú
Tú estás muerta, exclamó Marcos. Laura lo miró y sus labios se curvaron en una mueca triste. Nunca encontré la paz, dijo con una voz que parecía venir de algún lugar muy lejano. Él me hizo esto y ahora te ha tocado a ti. En ese momento, Marcos sintió un frío intenso subir por la espalda. Quiso girar el volante, huir de aquella pesadilla, pero algo en sus manos no respondía. Sentía un peso sobre sus hombros, como si algo invisible le susurrara al oído. La carretera comenzó a torcerse y a deformarse frente a sus ojos. Marcos intentó gritar, pero su voz no salía. Las luces del coche iluminaron por un instante la entrada del puente donde había encontrado a Laura. La joven lo miró y en su rostro ya no había miedo, solo vacío. Marcos perdió el control del coche y en su desesperación por recuperar el volante, el vehículo derrapó, saliéndose de la carretera y cayendo al barranco. Todo sucedió en un instante. El coche giró, el metal se deformó y los cristales se hicieron añicos. El coche se detuvo al pie del barranco. Marcos, con la cabeza apoyada contra el volante, apenas respiraba. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el techo del coche destrozado. La lluvia seguía cayendo sobre los restos del vehículo. A su lado, en el asiento del copiloto, no había nadie. Cuando llegaron los equipos de rescate al lugar del accidente, se encontraron el coche destrozado y el cuerpo sin vida de Marcos. Todos sabían que aquella carretera era peligrosa, pero lo que nadie logró explicarse fue por qué encontraron en el asiento del copiloto un charco de agua y manchas de sangre que coincidían con las heridas que Laura había tenido en el momento de su muerte, años atrás. Desde entonces, en noches de lluvia, los conductores que pasan por aquella carretera afirman ver una figura de una joven pidiendo ayuda. Algunos aseguran haberla llevado, otros nunca regresaron, pero todos coinciden en una cosa: en su rostro, los ojos siempre reflejan el miedo infinito, como si nunca hubiera logrado escapar de su cruel destino.